Hoy se cumplieron 80 años de que se produjo el 17 de octubre de 1945, que es correctamente considerada la fecha fundacional del movimiento nacional justicialista o movimiento nacional peronista, o el peronismo, como le gusten llamar, pero no podemos negar también que es el momento del nacimiento del antiperonismo. Pero podríamos decir incluso antes, porque ya antes, en las semanas previas, había un antiperón muy fuerte, había sectores sociales, políticos, diplomáticos que básicamente lo que querían era a Perón fuera del poder, a Perón preso o a Perón muerto, ¿no? Ya había un cierto antiperonismo antes que surgiera este gran movimiento de masas que era el peronismo, que uno le puede poner como fecha de nacimiento la jornada del 17 de octubre con la inmensa movilización obrera y popular que va a ocupar durante casi todo el día el centro de la ciudad de Buenos Aires y de modo particular la Plaza de Mayo. ¿Y qué tuvo de novedoso? Bueno, es que nunca había pasado. Una concentración obrera de esas características, así tal cual, no había ocurrido nunca en la historia previa de la Argentina. Entonces, eso es lo que le dio esa característica explosiva desde el punto de vista social y político, y además porque tenía una reivindicación política. La vuelta, la liberación de Perón, que se encontraba ya en ese momento, desde el día anterior, detenido en el hospital militar, en realidad detenido, pero hasta cierta manera protegido, porque el general Farrell y el sector afín a Perón del ejército lo habían rescatado a Perón de la isla Martín García, porque estaba bajo control de la Armada, y estaban en serio riesgo de ser asesinados. De hecho, habían ofrecido voluntarios para ir a asesinar al entonces coronel Perón, que estaba en la isla Martín García detenido. Entonces el ejército, y es algo que el presidente Farrell evidentemente acepta y tolera, lo saca y lo llevan al hospital militar, donde ahora sí va a estar bajo control de sus colegas, de sus camaradas del ejército, en un momento en que el ejército se había dividido justamente entre los peronistas y los antiperonistas. Pero esta jornada revolucionaria que significó el 17 de octubre tiene una característica que la hace única a escala planetaria. Fue, primero, de una contundente característica proletaria, obrera industrial. Hay en realidad pocos movimientos de masas revolucionarios que hayan tenido una consecuencia política en el mundo tan grande, que hayan generado un antes y un después en la historia de un país, que haya tenido una característica tan obrera, tan proletaria como fue el 17 de octubre de 1945. Obrera, proletaria y popular. Pero no puedo dejar de mencionar esto. En la Argentina ya hubo antes movilizaciones obreras. Hubo huelgas, hubo marchas. Y por lo general siempre terminaron reprimidas o incluso en una masacre. ¿Cómo fue posible que esta inmensa masa obrera y popular, estos hombres y estas mujeres que marcharon desde los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente desde las ciudades de la periferia porteña y de más lejos, porque hubo gente que caminó más de 30 cuadras para llegar a la Plaza de Mayo? Bueno, se considera como el kilómetro cero Berisso y Ensenada, ¿no? Desde Berisso y Ensenada, desde los frigoríficos, desde los trabajadores del puerto, desde los trabajadores de las refinerías, marcharon hacia Plaza de Mayo. ¿Cómo fue posible que llegaran? Bueno, es conocido aquello de que en Avellaneda le levantaban el puente para que no pudieran cruzar y la gente improvisaba con qué cruzar el río para seguir marcha. Pero a cierta hora del día los puentes fueron restablecidos. Los puentes bajaron. ¿Y por qué en todos esos kilómetros hacia la Plaza de Mayo, de donde venían en distintas direcciones, nadie los detuvo? ¿Por qué no hubo? ¡Ay, hoy! Queremos dar la vuelta por el Congreso, dar la vuelta por el Congreso, y somos violentamente reprimidos. ¿Y cómo es posible que aquella marea popular no fuera reprimida de alguna manera? Simple, porque se había dividido el ejército. El ejército y las Fuerzas Armadas no tenían una posición uniforme, ya que un sector sí sostenía al coronel Perón. Entonces, no hubo un baño de sangre y no hubo un solo muerto, mientras la clase trabajadora ocupaba la Plaza de Mayo. Y a lo largo de todas esas jornadas en las que hizo valer su peso político, demográfico y social, no hubo un solo muerto, porque una parte sustantiva del ejército estaba del lado de la clase trabajadora y del pueblo. Esto hay que entenderlo. Sin la clase obrera, sin el ejército, o por lo menos sin una parte significativa del ejército, no sabemos qué hubiera pasado el 17 de octubre. No sabemos si la gente hubiera llegado, no sabemos si se hubiera producido un baño de sangre,
no sabemos qué hubiera pasado. Sí sabemos lo que pasó. Un sector del ejército y hasta de la policía dejó marchar a la multitud que avanzó hacia la Plaza de Mayo. También había policías que estaban en contra y que habían ayudado a frenar a la gente en algunos ingresos a la capital, pero hubo una parte de la policía que dejó pasar a la gente y, por supuesto, del ejército. Es más, Perón termina de hablar cerca de la medianoche y ya la fracción peronista del ejército ha comenzado a tomar posiciones en la ciudad. Han tomado la jefatura de policía, la radio del Estado, han tomado oficinas del ejército, un poco cerrando por arriba ese proceso revolucionario que había comenzado por abajo y expresando en los hechos una alianza única, histórica y quizás a escala mundial fue única, que fue una alianza entre el ejército, para decir de un modo general, y la clase obrera. Una alianza inesperada en la Argentina anterior. Para que ocurriera esto hubo un largo proceso histórico, pero no me voy a referir a eso. Hoy en esta ocasión quería mencionarles, en estas transmisiones en vivo que hemos comenzado por Streaming Federal, quería mencionarles que así como se va produciendo esta jornada revolucionaria en paz y sin que haya un solo herido, ya producida la jornada y podríamos decir parido el peronismo, se produce el primer muerto peronista. Y como le pasó a tantos otros peronistas, a miles, finalmente, va a ser fusilado. Una historia de fusilamientos contra el peronismo que comienza ahí, en la madrugada del 18 de octubre, y que va a continuar hasta agosto de hace 3 años, cuando intentaron fusilar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la triste historia, ¿no? Vienen fusilando o intentando fusilar a peronistas desde el comienzo, desde la madrugada del 18 de octubre de 1945. Y se trata de Darwin Ángel Passaponti. Tenía 17 años. Fue asesinado en la puerta del diario Crítica, en Avenida de Mayo, al 1333. El diario Crítica era, como decirte hoy, una mezcla entre el diario Clarín y la derecha diario, o Infobae y la derecha diario. Era un diario plagado de mentiras, era un diario agresivo, violento, discriminador, y no tenía ningún problema en mentir. Pertenecía a Natalio Botana, una persona de origen uruguayo, que se hizo inmensamente rico con ese diario. Después, bueno, justamente va a caer en un proceso de desprestigio y que unos años terminará por desaparecer el diario, por cerrarse, por eso, porque era un diario que, con argumentos, a veces con un cierto discurso popular, terminaba defendiendo los intereses oligárquicos y los intereses del imperialismo, particularmente del imperialismo inglés en la Argentina. Bueno, entonces decíamos, se produce la desconcentración del 17 de octubre y una columna que venía por la Avenida de Mayo, en esa columna venía caminando Darwin Ángel Passaponti, de 17 años, que militaba en la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios y en la Alianza Libertadora Nacionalista. Se produce un tiroteo, todos indican que los disparos provinieron desde adentro del diario Crítica. Desde adentro del diario se produce una corrida y se produce una balacera. Se produce un intercambio de balas, pero los del diario estaban adentro, totalmente protegidos. Los otros estaban afuera, Después va a llegar la policía, pero la gente, cientos de personas en ese momento, sufren los disparos desde el diario Crítica, siendo en ese caso, esa gente realmente se anticiparon a lo que vendría después en la Argentina a lo largo de 80 años. Entonces así pierde la vida Darwin Ángel Passaponti. Pero un rato después, hay más de 30 heridos, pero también otro joven de 21 años, Francisco Ramos, va a perder la vida esa madrugada. Primero va a fallecer Passaponti y luego el joven Ramos. 2 argentinos muy jóvenes. Menciono esto porque es importante. La familia de Passaponti se había mudado cuando Passaponti tenía 6 años, o sea, en plena década del 30, de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires. Y eso es determinante para entender cómo se produjo el peronismo y cómo se produjo el 17 de octubre. No es posible concebir la existencia del peronismo sin ese fuerte proceso de migración interna que se produce a lo largo de la década del 30, en especial a partir del año 31, como consecuencia de la crisis mundial del 29-30, que va a tener un impacto muy grande en la Argentina. Va a desatar una ola de pobreza muy grande, una ola de miseria, una ola de desocupación muy grande en la Argentina,
Pero más que nada lo que va a haber es una baja de los salarios, un aumento de la pobreza, que incluso se va a expresar en el gobierno oligárquico que viene, la dictadura cívico-militar oligárquica del general Uriburu, va a bajar los sueldos de todos los empleados públicos. Todo el mundo que cobraba del Estado le va a bajar los sueldos, algo así como un 20%. En eso fue pionero de otros gobiernos, pionero del gobierno de la Rúa Bullrich o de este gobierno que está ahora. Entonces lo que se puso es un gran empobrecimiento. Y mucha gente se viene de las provincias. Me parece mentira que están diciendo esto. Es la primera vez que lo hago. Se viene, porque yo también estoy acá. Yo también estoy en la metropolitana, 80 años después, en la ciudad de Buenos Aires. Se vienen estos cientos de miles de provincianos, de compañeros del interior, a lo largo del 31, 32, 33, 34, 35, 33, y se vuelve a acelerar un poquito, 41, 42, 43, con la industrialización que se va produciendo y que se acelera durante el 44 y el 45, porque el gobierno revolucionario del que va a surgir Perón aplica una política de nacionalismo económico y se produce una expansión de la actividad industrial y una absorción de mano de obra. Eso va a traer mucha gente del interior, porque el proceso de industrialización del interior va a comenzar ya con el primer gobierno de Perón. Córdoba, gran beneficiada de ese proceso. Y ahí también va a comenzar el proceso que mucha gente no entiende y que dice estupideces de la creación de las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires y en lo que hoy conocemos como el conurbano bonaerense. Si vos querés entender las dificultades de infraestructura del conurbano, tenés que ir a esa época. Y fue la década del 30. Del 30 comienzo de los 40. Es tan grande la migración, es tan grande la cantidad de gente que se viene a vivir en un espacio restringido, que esto crea un problema de carácter edilicio, de infraestructura, que en realidad hasta el día de hoy no se pudo solucionar. Entre otras cosas, porque la migración del interior y después con los años de los países limítrofes al conurbano no cesó nunca. No ha cesado nunca. Esos años fue contundente, pero como hubo un proceso de industrialización que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con la aplicación de políticas industriales desde el Estado por parte del gobierno de la Revolución del 4 de junio, como comienzan a surgir industrias y como las que ya había comienzan a tomar más trabajadores y también comienzan a subir los salarios del sector, esto es un imán durante el 44 y 45 para que venga gente. Bueno, así como la familia de este joven, de este pibe que lamentablemente murió de 17 años, cientos de miles hicieron el mismo proceso y son justamente en su gran mayoría los que van a ocupar la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Es esta nueva clase obrera, podríamos decir ex campesinos o semicampesinos del interior, que ascienden socialmente al convertirse en proletarios industriales con salarios y desde la revolución del 4 de junio también con conquistas sociales y con sindicatos de masas. Por eso se produce, entre otras razones, el 17 de octubre. Y que esto quede claro, lo que se conoce como villa miseria, así se decía, o villa de emergencia, no comienza con el peronismo. De alguna manera, el peronismo es una consecuencia, no de las villas, sino de la migración interna. Y esa migración interna es la que genera las villas. Y no hubiera habido migración interna si el gobierno de la oligarquía de los años anteriores hubiera aplicado políticas para contener a la población en su lugar de origen, cosa que no hizo. Si se hubieran adoptado una política industrialista más decidida y se hubiera invertido en el interior y se hubiera invertido en obra pública y se hubiera hecho obra pública para generar empleo en las provincias y no se hubiera aceptado que se bajara el salario de los trabajadores agropecuarios como se bajó en los primeros años de la década del 30, la gente no se hubiera mudado. Tan simple como eso. Se amontonó la gente en el conurbano porque la oligarquía, porque la clase dominante así lo permitió y de alguna manera lo generó. Bueno, quería contarles entonces esto. Fue el primer fusilado peronista, el primer muerto del peronismo, ya transcurrida la jornada revolucionaria del 17 de octubre, que tiene esta única, maravillosa característica de escala universal, que expresa en los hechos una alianza entre la clase obrera, una alianza entre el ejército, también en ciertos sectores medios, y que se realiza esa revolución, ese pueblo en las calles consigue lo que quiere sin un solo muerto. Consigue la libertad de Perón,
consigue que se abra el proceso electoral, consigue que Perón sea el candidato y que después gane las elecciones del 24 de febrero del año 1946. Y para terminar, lo asocio con el presente. La consigna del 46 fue Braden o Perón. Braden, o Braden, como lo pronuncian, era el embajador norteamericano que se había metido de lleno en la campaña electoral. De lleno. Y era opositor al gobierno revolucionario y había promovido el boicot económico que existió contra el gobierno argentino de la época. Hoy, en esta campaña electoral, también tenemos un secretario, un funcionario norteamericano, que es el señor Scott, secretario del Comercio, que ha adquirido una activa participación en la campaña electoral de Argentina y hasta el presidente de los Estados Unidos también, quienes han ungido a Milei y por ello a La Libertad Avanza como el candidato del gobierno de Estados Unidos y básicamente de los banqueros de Wall Street en la Argentina. Si en el 46 la consigna para repudiar la injerencia norteamericana y Braden se convirtió en subsecretario de Asuntos Americanos e intervenía directamente y decía públicamente que el pueblo argentino debía votar contra Perón, de la misma manera hoy Scott y el pedófilo de Trump dicen que el pueblo argentino debe votar a Milei. Entonces hoy bien podríamos decir, como en aquella ocasión, aquella vez era Perón o Braden, hoy es Patria o Besen, Patria o Trump, o Patria o Milei. Bueno, suscríbanse al canal y compártanlo por favor porque vamos a ir generando contenido en lo posible todos los días.